Y darle los buenos días, la bienvenida a Carmen Ortega González, editora de Arquitecto, y también a Michelle Valdés, urbanista y arquitecta. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Bienvenida. Ustedes saben que esta es su casa. Gracias. Esta es su casa. Feliz. Estamos esta mañana. Y hoy vamos a hablar sobre la nueva edición de la revista Arquitecto. Ya yo la vi. Me encantó, pero me gustaría que Carmen y Michelle nos hablen de esta edición. También oí el chiquipleito cuando la recibieron ahí, que de quién es a mí que me la mandan o que quién es que se la manda, que yo soy quién se queda con ella. Qué bueno tenerla siempre, Carmen, por aquí, Carmen y Michelle. Hablemos de esta revista para quien no la ha visto, de esta nueva edición. Bien, bueno, pues la edición, como saben, trimestral, en este número está centrada en interiores de oficinas corporativos, un rubro que ha tomado muchísimo auge. Como siempre también tenemos otros contenidos de arte, de cultura, como es costumbre, pero esta vez también tenemos un segmento central que nos parece muy interesante como parte de la continuidad de lo que nosotros hemos llamado Memoria contra el Olvido. Y es una iniciativa que desarrollamos, ¿verdad?, con varios medios y plataformas de arquitectura y de construcción sobre la lamentable tragedia ocurrida en el Jet Set el pasado 8 de abril. Entonces nosotros vamos viendo cómo pasan los meses y el tema ya como que ha ido desapareciendo de los medios, lamentablemente. Sí. Y no porque no queremos quedar en la tragedia, porque le hemos llamado ya lo que fue del duelo a la conciencia, es del duelo a la acción. Y entonces en la revista pues resumimos un poco de una mesa técnica que hicimos con diferentes actores institucionales y profesionales y técnicos académicos junto con la UNFO. Y a partir de ahí, entonces se hicieron algunas propuestas a las cuales nosotros le hemos estado dando seguimiento, vamos a llamarle así. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Hace 1 o 2 semanas se desarrolló una ronda de conversaciones entre medios de comunicación precisamente para que no haya olvido sobre el tema. Pero ustedes desde la parte técnica, me gustaría saber qué tan conciliador están en los mismos lineamientos, en la misma línea de conversación, lo que se piensa desde la parte técnica de qué fue lo que ocurrió junto con la parte mediática. Es decir, ¿estamos en la misma línea o cada quien está tirando para un lado distinto? Bueno, yo creo que al final tenemos que buscar los puntos en comunes. Yo creo que si queremos pasar realmente de la acción, o sea, del duelo a la acción, tenemos que buscar los puntos en comunes definitivamente. Y en ese sentido, hay propuestas. O sea, desde el MIBET, que es la institución que tiene que velar, digamos, por las edificaciones, hay una serie de propuestas, una ley específicamente, que incluye una serie de parámetros que nosotros no teníamos como país, que sí existían en otros lugares como México, como Argentina, como, es decir, Latinoamérica, lo que siempre hemos hablado. No tenemos que ver necesariamente para los países, digamos, más desarrollados, sino cosas que están pasando en América Latina. Porque hay que recordar que esto fue un punto, lo del Jet Set. O sea, han pasado muchas cosas que, como decían los expertos y los técnicos, no ha pasado nada de la naturaleza. Y estas cosas han pasado sin que haya un terremoto, sin que haya un ciclón, sin que haya... Entonces, eso se desplomó. Exactamente. Entonces, como ese, y en la revista lo pueden encontrar, hay un recuento de los eventos que han pasado en los últimos años, como el tema de la planta de gas, lo que pasó en La Vega. Es decir, hay un recuento de todos esos eventos que han pasado, ¿verdad? Y nosotros precisamente lo que queremos es ¿qué podemos hacer para que esto no siga pasando? Entonces, definitivamente hay que darle apoyo, seguimiento. O sea, la veeduría de parte de la gente de a pie, como se llama, la gente de común, porque claro, nosotros somos arquitectos y tenemos un poco más de responsabilidad en ese sentido, pero en realidad el llamado de nosotros también es a toda la población a que le dé seguimiento a estas cosas para que realmente no se quede en el olvido. Totalmente. Y en esa misma línea entonces, lo que ocurrió con el Jet Set, que debe llamarnos a la atención porque estamos hablando de un espacio
que alberga, que concentra una cantidad importante de personas. Y en la revista, en la edición actual de Arquitecto, estamos hablando de espacios laborales, de espacios donde igual reúne una gran cantidad de personas. Entonces, Carmen, tu perspectiva sobre cómo se está construyendo ahora para la parte corporativa, que ya todo cambió. Sí, fíjate, cuando hablamos de interiores, hay otro tipo de medidas de seguridad que también se habló, por ejemplo, en el conversatorio. Salidas de emergencia, extinción o prevención contra incendios. Cuestiones sanitarias. Exacto, sanitarias, eléctricas. O sea, hay muchas cosas que muchas veces, pues, la gente interviene, edificaciones que ya existen, la adaptan a usos, que fue el caso de esto, sin esa previsión de especificaciones o de características para un tipo de uso. Entonces, básicamente a nivel de interiores corporativos sería eso. Ahora, lo más importante es empezar todo el proceso desde el diseño y la construcción. O sea, ese llamado que estamos hablando a la sociedad, no es solamente a la sociedad, sino también incluso a nosotros como técnicos. Ese anexo que uno hace por ahí. Exactamente, o sea, la intervención de, bueno, hay varios casos ahora incluso en el debate público. Se está hablando muchísimo del metro y de las condiciones del metro de los Alcarrizos. Sí. Se está hablando de un edificio que se quedó en la construcción a mitad o casi terminado, que es el Hotel Cervantes. Y he visto algunos reportajes y técnicos hablando, incluso autoridades del ONESBIE y esto, la importancia de darle seguimiento a estas cosas con inspecciones reguladas. Desde que usted aprueba los planos, primero hay que aprobar los planos, señores. No podemos seguir construyendo porque no, yo quiero hacer un anexito o quiero hacer esto. A veces quieren agregarle no un anexito, agregarle 2 pisos a una cosa existente. O simplemente tú, porque te tardas mucho también en el tema de la licencia de permisos, quieres empezar de una vez sin las debidas inspecciones. Entonces ya, por ejemplo, a nivel de MIBET, hay un departamento de inspecciones que le da acompañamiento a los profesionales con técnicos acreditados, privados, que usted paga la cuota y ellos le van y le dan ese seguimiento, pero ya están registrados con el MIBET y ya usted tiene garantía de que ese apartamento, ese edificio de apartamento, de oficina, esa plaza comercial que está haciendo, cumple con, primero, el diseño y los documentos ejecutivos con lo que fue aprobado el proyecto. Y segundo, con todas las normativas que, aunque están dispersas, existen normativas de riesgo sísmico, de incendios. Entonces ya al final entonces te va dándole seguimiento con una serie de inspecciones. Y el llamado también es a que la gente se ocupe, como decía Morito. O sea, como nosotros como gremio, claro, tenemos una responsabilidad y estamos tratando de asumirla, pero también cualquier persona que vea cualquier cosa rara en su edificio, tiene que hacer un llamado y buscar a las autoridades competentes. Por ejemplo, los bomberos son súper importantes en este tipo de cosas. Entonces, si usted ve algo raro en su edificio, busque las autoridades pertinentes y mande a hacer una revisión. Incluso, y lo que propone un poco la ley, es que estas revisiones se hagan periódicamente. Es decir, que cuando se otorgue eso lo que se está proponiendo es un uso de habitabilidad, que se llama. Bueno, porque eso se renueve cada cierto tiempo, sobre todo en edificaciones masivas, o sea, clínicas, escuelas, sitios donde hay mucha gente. Pero lo que queremos dejar como el mensaje de que la responsabilidad es de todos. No podemos dejarle la responsabilidad solamente. Sí, al final siempre se escucha el comentario. Y yo vi eso, y yo me di cuenta, pero yo pensaba, pero no podemos estar luego recogiendo agua derramada. Exactamente. Sí, y un comentario básicamente sería como que también las edificaciones importantes, hospitales, clínicas, hoteles, grandes corporaciones así para temas corporativos, ellos conocen las reglas y más o menos las llevan porque saben las implicaciones legales que tendrían no llevarlas. Claro. Pero el dominicano promedio, Carmen, como tú lo mencionabas, el dominicano promedio se le ocurre levantarse hoy y buscar a un muchacho en la esquina para que le levante unos bloques para hacer un bañito en el patio o para hacer un aljibe y ahí arriba poner otra cosa. Entonces nosotros los dominicanos
¿qué malas prácticas, Kamsi, caminando por la ciudad ustedes están viendo que son como caldo de cultivo para desastres pequeños? Que no se toma el tiempo de ir a es lo que llamamos la ciudad informal. Claro. O sea, cuando nosotros vemos a nivel de construcción, yo no tengo ahora mismo los porcentajes, pero estoy segura que debe ser un 20-80, o sea, más muchísimo más de la mitad de las construcciones que se hacen en nuestras ciudades y en nuestros pueblos son construcción informal. Y yo veo unas casitas que, como tú dices, paso a los 3 meses y tiene 3 niveles más hacia arriba. Claro. En vigas que yo que no sé de eso, sé que lo que nosotros queremos abogar precisamente por esa cultura de seguridad y de previsión. Y hasta qué punto, que es lo que se cuestiona del Estado. Si no tiene el Estado, si está consignado en los derechos la protección del Estado a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo nosotros estamos viendo que eso está pasando en todas nuestras ciudades y pueblos y no actuamos? Pero no solamente con esa ciudad informal. El mismo ingeniero Reyes Madera de la UNESBIE decía en el evento que desde el 2003, que hubo aquel terremoto en Puerto Plata, se asignó una cantidad de fondos para un estudio de todas las escuelas y la gran mayoría no cumplían con los estándares sísmicos. Pero cuando tú le pones eso al Estado, de que tienen que empezar un programa de reforzamiento, volvemos al tema entonces de los recursos. ¿A dónde están esos recursos? Y así hay muchísimas, vamos a decir, instituciones que requieren eso. Lo que él decía, nosotros hacemos el estudio y decimos lo que hay que hacer, pero ya el reforzamiento le corresponde a cada institución de ejecutarla. Y en términos de informalidad, un poco lo que ustedes comentaban también, yo creo que, y lo que ustedes comentaban antes de que nosotros entráramos, el tema de la esperanza y de las cosas positivas que hay. O sea, la ley nueva, la 368-22, que es la ley de uso de suelo y asentamientos humanos. Es una buena noticia, es un marco que esperamos por mucho tiempo, que finalmente tenemos y que dice que va a establecer los instrumentos para que se pueda decir dónde se puede construir y dónde no. Porque uno de los casos más emblemáticos es el de Moca, que tiene los mejores suelos y nos los estamos comiendo literalmente con edificaciones. Vamos a comprar un Moca. Entonces, en ese sentido, bueno, porque también poner un granito de arena, nosotros desde Cristóbal Valdés Asociado, la empresa de nosotros junto con OMG, estamos lanzando un diplomado precisamente de ordenamiento territorial, educación. Nos falta mucha educación. ¿A quién estamos llamando a ese diplomado? A todo el que tenga que ver con cuestiones urbanas, abogados, ingenieros, arquitectos, es decir, todo, por ejemplo, una cosa muy buena que nosotros estamos tratando es que la gente del gobierno local y bueno, y también general, bueno, pues pueda ir. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, ya inscrito al director de planeamiento urbano del Distrito Nacional. Es importante. Gente del MITUR, o sea, eso, pero también desarrolladores, correctamente, sí. Mientras más heterogéneo sea el grupo, mucho mejor va a ser. Entonces, eso es de septiembre a noviembre. O sea, son 10 martes, de 6:30 a 9:30 en OMG. Y el que necesite información, bueno, pues puede ir a omg.com y ahí lo puede encontrar. Y formación, necesitamos educarnos. Eso es necesario. Sí. Y esa formación, llevarla hacia todas esas áreas transversales, porque estoy escuchando a muchos desarrolladores hablar de unos megaproyectos, de una cantidad impresionante de viviendas y demás. Y yo digo, pero esa zona resiste esa presión. Es decir, y eso es un trabajo que debe ser conjunto. Yo creo que para acabar, ya dar la idea, como decía Michelle, en términos de esperanza, ¿no? Y algo positivo, que aunque en ese mes de abril, por lo menos 6 proyectos de ley se sometieron en el Congreso, ¿no? Por diferentes bancadas. Entonces, esto no debemos convertirlo en algo político. Claro, si vemos los proyectos de ley sometidos, en abril hubo como 6, mínimo, vi yo, que ya habían sido sometidos. Y solo hay 2 partidos que han ido avanzando. Pero, exactamente, el tema es no convertir esto en una oportunidad política, sino que lo que alegra es que el MIBET lleva todo este proceso. Ayer conversé a propósito de esta entrevista que íbamos a tener con la arquitecta Iliana Gallardo del Departamento de Normas, directora del Departamento de Normas del MIBET, y justamente ayer estaban ya en la reunión final del borrador que va a ser sometido
Y entonces la esperanza de nosotros, aunque no conocemos, es que por lo que hemos escuchado y leído, que tenga un buen compendio de todas estas cosas que hemos estado hablando, que incluye desde la aprobación, el seguimiento, la evaluación de ya estructuras existentes con muchos años y la potestad sancionadora, porque si esto no tiene, estas infracciones no tienen ninguna consecuencia administrativa, económica o penal, va a seguir pasando. Causas, entonces tiene que dolernos consecuencias de otra manera. Y que faciliten el proceso, que una persona cuando quiera una inspección en su casa no tenga que conocer a un ingeniero que conoce a un ingeniero que le puede dar par de pesos para que las cosas pasen. Y que luego no pase la camioneta. Saludos, que es lo que están construyendo por aquí. Michelle Valdés, Carmen Ortega, gracias por darnos esta visita que siempre es agradable. La nueva edición de la revista Arquitecto, ¿dónde puedo adquirirla? Bueno, en nuestras oficinas 732-7674, por WhatsApp nos escriben o entran a nuestra página web arquitecto.com y síganos en las redes sociales, que por ahí siguen enterados de todo. Buenísimo. De y que sigan el podcast de Arquitecto, que es buenísimo. 100%, claro, y el de urbanística también. Y el de urbanística también. Claro. Nosotros las despedimos con música. Aquí termina Camino al Sol.